¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción y como lo hacemos cada semana recorremos la geografía productiva de la provincia de Entre Ríos y también relevamos aquellas problemáticas que desde hace mucho tiempo están instaladas en el sector productivo y que por supuesto generan inconvenientes para el desarrollo no solo de la actividad, sino también de la vida misma de las familias que viven en zonas rurales. Hoy vamos a estar conociendo sobre tecnología, ya que se presentó en nuestra región una nueva sembradora. Estuvimos charlando con un referente de la empresa que la presentó y hoy vamos a tener este testimonio. También lo que tiene que ver con la nutrición de cultivos, la sustentabilidad de la actividad y de su principal recurso, el suelo. Estuvimos en Rosario en el simposio de fertilizar. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, volveremos a hablar de la problemática de los caminos rurales, que volvió a la agenda por las lluvias intensas que se dieron en esta región de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en el acceso a la ciudad de Viale, lo que es Ruta 32 y 34. Allí se concentraron productores agropecuarios para hacer sentir su voz. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. La verdad que sí, un reclamo que nunca se ha escuchado o nunca nos han escuchado. Y bueno, hoy nos autoconvocamos acá pacíficamente para escuchar nuestro reclamo. Nuestro reclamo es por los caminos, básicamente este camino, estos 70 y algo de kilómetros que tenemos de Viale hacia Maciá, que es un ripio, un camino llamado Camino de la Producción, que bueno, que no se ha hecho los arreglos correspondientes, el mantenimiento correspondiente de parte de Vialidad. Si bien tenemos conocimiento, hay un proyecto nuevo hecho para hacer el enripiado, pero bueno, nosotros necesitamos una solución urgente, ya. Acá lo que está pasando es el problema principalmente de la salud, la gente que no tiene acceso a la salud, también la educación, hay muchos colegios secundarios, escuelas primarias, la cual los profesores no pueden llegar. Acá hace más de una semana que los chicos no tienen clase. Y bueno, y aparte de eso también toda la producción que sale de acá adentro, digamos. En tu caso, Hernán, contanos cuánto hace que vienen trabajando en esta convocatoria, básicamente. Y hace unos, qué sé yo, un mes o 2 meses que empezamos con este grupo, armamos un grupo WhatsApp y bueno, convocamos a todos los que se querían a través de enlaces que se vayan uniendo al grupo, digamos. Y ahí empezamos todo, digamos, entre todos autoconvocados, que bueno, todos peleando por lo mismo, digamos, por las circunstancias que tenemos acá con este ripio, digamos. Una zona muy importante en cuanto a la cantidad de producciones que se hacen en un trayecto de no son tantos kilómetros, si se quiere. Y no, son de acá de Viale a Maciá son 76 kilómetros y sí hay mucha producción en cuanto a pollo, leche, muchas escuelas en el mismo ripio que también necesitan que lleguen las tráficos con los chicos, digamos. También el tema de salud, estamos complicados porque si bien hay un par de centros de salud, no pueden llegar los enfermeros ahí porque no hay forma de llegar. Y bueno, ya la problemática ya es muy grande, digamos, ya no se puede aguantar más, digamos. Luciano, ¿cómo vienen las gestiones o cómo viene el diálogo con organismos provinciales o con el mismo Vialidad? Sí, nosotros hemos tenido notas y todo a la gente de Vialidad y sin tener muchas respuestas satisfactorias. Han venido a arreglar un par de veces unos parches y bueno, se hizo lo que pudo y bueno, vuelve a llover, vuelven las épocas llovedoras donde estamos totalmente aislados. El otro día quedamos totalmente aislados porque hay un paso cerquita de Viale acá, a decir 4 o 5 kilómetros y no da paso, siendo que el camino, como dijeron mis compañeros, hay centros de salud, escuelas que pasan semanas sin tener nada de acceso, ¿no es cierto? Por eso que llegamos a este punto, de autoconvocarse a los vecinos, porque no vemos respuesta de parte de las autoridades correspondientes, ¿no es cierto? También charlamos con el intendente de la ciudad de Viale, Carlos Weiss. Sí, estamos acompañando a los vecinos de la zona rural, a la familia rural, digamos, ¿no?
en un reclamo de la Ruta Provincial 31, de Ripio en alguna oportunidad, que atraviesa 3 departamentos importantes, Paraná, Nogoyá y Rosario del Tala, hasta Maciá. Y la verdad que el reclamo es justo porque está intransitable desde hace prácticamente 1 año y medio, por falta de mantenimiento, y hay una amplia zona productiva, productores agrícolas, ganaderos, pequeños y medianos productores lácteos, mucha producción avícola, pero no solamente eso, sino que también es un polo educativo rural muy importante. Hay 7 escuelas, una de las cuales es muy importante. Hay un centro de salud, hay un club social y necesitamos el mantenimiento. Nosotros sabemos que el gobierno provincial está haciendo todas las gestiones para hacerlo nuevo, pero en el mientras tanto, eso lleva su tiempo administrativo, sus licitaciones, ejecución de obra, que me atrevo a decir que llevaría 3 años, pero en esos 3 años nosotros necesitamos mantenimiento. Y esto hace también al arraigo de la familia rural al campo, para que no expulse a esos adolescentes, a los jóvenes, a las grandes urbes, ¿no? Carlos, al ser este un polo tan importante como usted me acaba de mencionar, un camino que cruza 3 departamentos y un reclamo que lleva ya muy cerca de los 20 años, ¿no sería necesario ya no bregar por un mantenimiento, sino que de una vez por todas se haga una ruta como corresponde? En realidad, el proyecto es hacerla nueva con un ripio. Yo sostengo que el ripio es un buen medio de comunicación vial, pero lo que necesita es mucho mantenimiento. Esto fue un ripio en alguna oportunidad que se hizo con los créditos del PROSAP, donde tienen ciertas características, consorcios vecinales para mantenimiento, etcétera, que obviamente en esto no se logró. Y nosotros estamos haciendo gestiones desde el municipio desde el año pasado. Hablamos en aquella oportunidad el ministro de Producción, donde él me manifestó esto de que se iba a hacer nuevo, pero yo le dije sí, pero necesitamos que se haga el mantenimiento. Hablamos con la Dirección Provincial de Vialidad, que también nos manifestó lo mismo de la estructura nueva, pero el mantenimiento no llega. También hablamos con Norberto Gallino, conocido profesional y productor de esta zona. Con este camino que se logró hace muchos años atrás enripiar, pero por la falta de mantenimiento, la falta de preocupación, realmente hoy es intransitable los días de lluvia y hay mucha gente que lo sufre mucho, porque está todo el tema producción, educación, salud, muy complicado. Un camino largo si se quiere, pero que también abarca una numerosa cantidad de familias que lo integran, ¿no? Muchísimas familias, que se ve, hay escuelas importantes, nivel primario, secundario, hasta terciario en su inicio y después, bueno, producción. La verdad que es tremendo. Es básicamente una cuestión de mantenimiento, de la decisión política de quien le corresponde, sea Vialidad, sea quien sea, de mantenerlo, de que si falta material agregarlo, de cunetearlo, no hay cunetas, esto se hace un tajamar de punta a punta, y realmente intransitable. Cuando se puede salir, salen los camiones con tractores, se rompe todo y la gente con autos normales queda clavado ahí. ¿A tu parecer sería muy importante la inversión que habría que hacer para arreglar este camino? Yo creo que todo, hoy en día todo es mucha guita. Los números de las obras públicas del Estado, la verdad que no son mi métier, pero creo que a los niveles de los que se gastan en tremenda cantidad de cosas, mantener esto, que es un camino importante productivo de los departamentos Tala y Paraná, Nogoyá, es fundamental, es fundamental. Hay mucha producción ahí adentro, que está ahí adentro, como decimos, está ahí adentro, que realmente está costando cada vez más sacarla y producir. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el segundo bloque nos vamos a la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario se realizó el simposio anual de la Asociación Fertilizar. Estuvimos charlando con Juan Manuel Orceliet, un referente técnico de una importante empresa,
acerca de los nutrientes y fundamentalmente de la falta de potasio en los suelos de la provincia de Entre Ríos. Bueno, como tratamos en el tema del simposio, mi presentación se basó en la deficiencia de potasio en Entre Ríos y sí, particularmente a nivel de región pampeana no sería un problema grave o no sería un problema en el cual podemos generalizarlo, pero sí, si hacemos foco en Entre Ríos y en ciertas zonas productivas de Entre Ríos, vemos que está empezando a ser un problema porque, como decías, es un nutriente que no se tiene en cuenta en el día a día de los productores, pero sin embargo los cultivos lo demandan. Por ejemplo, el potasio es el segundo nutriente que más necesita el cultivo de maíz. Necesita 20 kilos de N por tonelada de grano y necesita 19 kilos de potasio por cada tonelada. Entonces, esa demanda o esa extracción que estamos teniendo de los suelos y nula reposición, porque se repone solamente el 1% del potasio que se extrae en los granos, ha llevado a deterioro o a mermas en los suelos. Y eso lo estamos detectando hoy mediante análisis de suelo, ¿no? ¿En la provincia de Entre Ríos es marcado el faltante de potasio? No, no te podría decir que es marcado, sino en líneas generales te podría decir que un 30% de los lotes presentan deficiencia de potasio y está bastante zonificado lo que es el centro-oeste de la provincia y sobre todo en lotes más cerca de la costa del río Uruguay, por así decirlo. ¿Hay mucha diferencia con respecto a otras provincias en esa deficiencia? Sí, y básicamente la diferencia se basa en que los suelos entrerrianos presentaban menos potasio original y la caída de potasio en los suelos entrerrianos fue mayor que en el resto de la región pampeana, un poco de la mano de mayor erosión y bueno, básicamente ese fue el detonante mayor, ¿no? ¿Cómo podemos reponer esa faltante de potasio? Y bueno, el principal fuente de este nutriente es cloruro de potasio y lo podemos poner, o sea, obviamente siempre se aplica al boleo, en cobertura total, pre-siembra el cultivo, en estadios iniciales, pero bueno, también lo que vemos es que hay mucha variabilidad espacial dentro del lote de potasio. Vemos que hay zonas de baja productividad que tienen bajo potasio y zonas de alta productividad que están bien provistas. Entonces por ahí es una ventaja para el productor poder aplicar potasio por ambiente. Las zonas realmente bajas, que son donde realmente están por debajo del umbral, en esas zonas aplicar y en las zonas de alta productividad no es necesario o aplicar solo la dosis de reposición. La provincia de Entre Ríos está muy cerca, en cercanía con lo que es nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay y ellos quizás no pueden llevar algo más de ventaja con respecto a este tema, ¿no? Sí, tal es así que en este simposio está Tato Hoffman, que va a hablar del potasio en Uruguay, y nosotros empezamos a trabajar en potasio en 2019, 2020, ahí con el inicio de la pandemia, y ellos empezaron a trabajar 2008, 2009, o sea, 10 años antes que nosotros. Y ellos el principal problema, a mí Fernando García siempre me decía que íbamos a ser los primeros y íbamos a tener deficiencia de potasio y ellos empezaron con los problemas en las zonas que tenían mayor extracción. Y esa mayor extracción, ¿en dónde la veían? En los tambos, que hacían mucho maíz para silo y, o sea, gran parte del potasio vuelve por los rastrojos al suelo. Y al hacer mucho silo, la extracción es mucho mayor que si hacemos solo cultivo de grano. Teniendo esa desventaja por el lado de haber empezado a reponer ese nutriente, quizás sea por otro lado bueno, porque ya sabemos por dónde ir a la hora de solucionarlo. Tal cual. Las investigaciones que vienen haciendo diferentes grupos de investigación de la República Oriental del Uruguay nos van allanando el camino y en gran medida nosotros también tenemos al mentor, a Fernando García, que fue punta de lanza del otro lado del río y ahora está haciendo punta de lanza de este lado. Juan Manuel, por último te consulto, ¿es consciente el productor en líneas generales de la deficiencia de este nutriente? Yo te diría que no generalizado, porque no es consciente, porque sigo viendo lotes con problemas de potasio. Por ejemplo, esta campaña de seca, pese a la sequía, tenemos respuesta a potasio igual, pero veíamos lotes que estaban afectados por potasio de maíz, muy claramente sobre la ruta 14. También charlamos con Nahuel Rousicalvo acerca de la brecha de rendimiento que se produce en los cultivos. Sí, como lo plantearon hoy acá, cuando hablamos de brecha de rendimiento y para que el productor lo entienda es qué porcentaje del rendimiento que podría obtener el productor realmente se le escapa de las manos
por diferentes factores. Por ejemplo, un caso típico que mostraron hoy, en el trigo, casi la mitad del rendimiento que obtiene hoy el productor es de lo que podría obtener. O sea, hay un 50% que se va por distintos factores. Lo mismo en maíz y un poco menos en soja. En definitiva es eso, ¿cuánto dejamos de ganar en rendimiento? ¿Hay herramientas para achicar estas brechas de rendimiento? Sí, hoy durante el panel unas cuestiones que planteaban era, bueno, ¿cuánto de esa brecha podemos mejorar ajustando nutrición de cultivos, cuánto manejo de suelos, cuánto manejo de cultivo? Y ahí lo que se ve es, obviamente, que es variable según la zona y según el ambiente y según el lote, obviamente que hay una variabilidad, pero dentro de eso la nutrición, digamos, es uno de los factores claves para reducir brechas. Lo que tiene que hacer el productor es medir para saber cuál es el punto de partida. En definitiva es tomar muestra de suelo. ¿Hay una mayor o menor demanda de los nutrientes, si se requiere, de los nutrientes naturales de nuestro cultivo? Sí, en realidad si uno quiere cerrar brecha de rendimiento, en definitiva quiere producir más granos, está mirando que la demanda va a ser mayor. Y por otro lado, nuestros suelos naturalmente tienen una oferta cada vez menor de nutrientes, porque están más degradados. Entonces eso implica que si nosotros queremos producir más granos, necesitamos que ingresen nutrientes de alguna forma a ese sistema. Puede ser vía fertilizante, la forma más rápida, pero también vía cultivos de servicio, por ejemplo cultivos fijadores, que tomen nitrógeno en la atmósfera y lo transfieran al sistema de una forma que el cultivo luego lo pueda utilizar. ¿La contribución de los nutrientes se acrecienta campaña tras campaña? Sí, si uno evalúa, digamos, los niveles, si uno piensa en alguna región en particular, por ejemplo el sudeste de la provincia de Buenos Aires o región núcleo, hace 30 o 40 años atrás prácticamente los cultivos no respondían a la nutrición nitrogenada. Hoy es un nutriente clave, es la bala de plata para construir rendimiento y calidad en esos ambientes. Después empezó a ser fósforo, después ahora se empieza a ver el azufre y ahora tenemos problemas de micronutrientes. En definitiva lo que nos está diciendo es que esa producción de grano a base de lo que nos da el suelo nos están poniendo un límite cada vez distintos nutrientes. Y van a seguir apareciendo porque los granos se llevan nutrientes que nosotros no reponemos en nuestros sistemas. ¿Qué otra herramienta sería necesario tener en cuenta de no ser solo la nutrición a la hora de achicar esas brechas de rendimiento? Sí, una cosa muy asociada a nutrición es la secuencia de cultivo. Nosotros con consecuencia de monocultivo de soja no podemos pretender que luego si hacemos maíz construyamos, digamos, cerremos brecha de rendimiento. ¿Por qué? Porque el ambiente que se genera empiezan a aparecer otros problemas asociados a la física del suelo o a la fertilidad física del suelo. Entonces, pensamos, nutrición es necesaria, nosotros decimos es una condición necesaria para cerrar brecha de rendimiento, pero no suficiente, no alcanza, es un engranaje más. Tenemos que meter más gramínea en las rotaciones, tenemos que utilizar cultivo de servicio, que eso va a permitir que capaz que con un poco menos nutriente, pero vamos a usar más eficiente y efectivamente. ¿Cómo ve la provincia de Entre Ríos en manera particular en lo que es el margen de estas brechas? Sí, los trabajos que se han hecho en esa región muestran que las brechas andan aproximadamente con los niveles que se ven en las otras regiones. El tema de Entre Ríos, que sobre todo cuando uno va a la zona de costa de Río Uruguay, empiezan a aparecer otros nutrientes que hoy se va a hablar en uno de los paneles, que es el potasio, que es un nutriente en el cual cuando empieza a limitar, corregirlo tiene un costo bastante elevado y hay que aplicar dosis parecidas más a lo que es nitrógeno que a lo que es un micronutriente o una dosis de azufre. Entonces hay que, al productor de Entre Ríos, cuando está zona de costa de Río Uruguay, empezar a medir potasio también en los suelos. Y bueno, para finalizar un poco con lo que es este achicamiento de brecha, diagnóstico y monitoreo quizás sean dos herramientas fundamentales. Sí, clave. Al productor como mensaje final es eso, digamos, si queremos reducir brecha de rendimiento, no podemos reducir si no medimos qué es lo que tiene nuestro suelo y nuestro punto de partida. Con eso iniciamos nuestro diagnóstico, pero luego monitorear durante el ciclo de cultivo esa decisión inicial que yo tomé, pues por ahí el ambiente cambió, la demanda cambió y puedo corregir para seguir reduciendo brecha de rendimiento. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final conocemos sobre tecnología para la siembra. Estuvimos en campos del distrito Tala, en el departamento Paraná. Allí el concesionario local de una importante empresa de sembradoras argentinas realizó una demostración con una máquina que es la primera que ingresa en el mercado local. Charlamos con Ricardo Medera, un referente de la empresa fabricante de esta sembradora. Mira, las sembradoras asistidas por aire tienen muchísimos años. La inventó un chacarero australiano
que se ve que estaba cansado de sembrar grandes extensiones y reponer permanentemente semilla y fertilizante. Y lo que él hizo fue ponerle una tolva, como la máquina que vamos a ver ahora, a una máquina de labranza, el cultivador de campo, una máquina que se usó mucho acá en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y él con eso sembraba y ganó, por supuesto, lo que necesitaba él, la capacidad de trabajo y bueno, y de paso iba trabajando la tierra, cortando maleza e iba sembrando. Y los beneficios de las máquinas asistidas por aire son un montón y se fue adoptando en distintos países y no solamente en las máquinas grandes, sino hoy vos te vas a Europa, una máquina para levante 3 puntos que tiene 3 metros de ancho de labor, es con este sistema, ya van desapareciendo que yo tengo un dosificador de semilla y un dosificador de fertilizante para cada una de las líneas de siembra. Bueno, ya me dijiste bastante, pero contanos las ventajas que tiene para un contratista medio, que en la provincia de Entre Ríos y en la Argentina son muchos, ¿no? La mayoría de los campos lo trabajan los contratistas. En el caso de los beneficios, porque yo digo, quiero una máquina que tenga gran capacidad de trabajo. ¿Cómo logro la capacidad de trabajo? En primer lugar, por el ancho de labor que tiene la máquina. Pero si yo a ese ancho de labor le agrego que tengo una tolva de mucha capacidad, la máquina se hace más ancha. Hoy nosotros sembrando maíz o girasol en el sur con máquinas grandes, es probable que la máquina esté trabajando todo el día sin parar ni a reponer semilla ni fertilizante. Entonces la máquina es mucho más grande que el ancho de labor que tiene. La otra, si yo te digo, tiene facilidad de carga. Si yo tengo que cargar una máquina, tiro de punta, un tándem de 10 metros, yo tengo que recorrer 10 metros cargando fertilizante y 10 metros cargando semilla. En cambio acá tengo una sola compuerta que una vez que lo apunté con el chimango, me pongo a esperar que se termine de cargar. Lo otro que es deseable es la facilidad de cambio de trabajo, de posición de trabajo a transporte. Esto, desde arriba el tractor, plegás la máquina y te vas, desplegás la máquina y empezás a sembrar. Otra cosa también es decir, la practicidad del traslado, ¿no es cierto? Yo automáticamente pliego y me voy a cualquier lado. Estas máquinas, si bien es cierto, tienen cierto ancho, pero las ruedas de transporte tienen poca trocha. Entonces yo puedo pasar por alcantarillas muy pequeñas, todo. Es decir, todo eso son los beneficios que yo obtengo en una máquina de este tipo, así asistida por aire. Yo quiero adaptar a que se pueda sembrar granos gruesos, granos finos. Las versiones, como te decía recién, son ladril, que yo solo siembro a chorrillo. Y puedo sembrar, supongamos esta máquina está a 21 centímetros, pero yo puedo sembrar a chorrillo, supongamos una soja a 42 centímetros. Y si no, puedo tener una máquina que se llama planter que solo siembra granos gruesos, grano por grano. Pero yo puedo hacer las máquinas que se llaman combinadas. A partir de una máquina de grano fino, le pongo un kit de grano grueso en el tren posterior y de esa manera yo tengo mi sembradora de grano fino y uso la misma tolva y el mismo chasis para tenerla como sembradora de grano grueso. Y yo ahí defino qué distancia entre línea quiero para los granos finos, para después ver cómo me cae a mí la siembra de granos gruesos. Por ejemplo, esta máquina yo puedo ponerle un kit de granos gruesos. Esto es todo neumático, el dosificador mecánico para nosotros prácticamente desapareció, para sembrar todos los granos gruesos a 42 centímetros. Pero puedo ponerle 2 trenes de siembra a 52, siembro a chorrillo a 26 y tengo una máquina que me siembra con un kit neumático a 52 centímetros. ¿Qué capacidad tiene esta tolva? ¿Cuántas hectáreas puedo hacer? Mira, esta máquina que está trabajando acá está trabajando con una tolva de 6.000 litros y recién me decía Gaspar que ellos están sembrando aproximadamente unas 30 hectáreas sin detenerse a cargar ni semilla ni fertilizante. Eso es bueno también, ¿no es cierto? Porque yo tengo capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque paro muy poco. Pero nosotros fabricamos muchos tamaños de máquinas, distintos modelos. Este tren de siembra se le puede anteponer una tolva de 10.000 litros de capacidad, con lo cual es posible que yo siembre 40, 45 o hasta 50 hectáreas sin reponer ni semilla ni fertilizante. O en el caso tenemos una tolva de 13.000 litros también, con 3 compartimentos, que es lo que te comentaba recién la experiencia de la siembra de maíz o girasol, donde yo uso el compartimento chiquito para la semilla, porque es poco volumen. Pero a los 11.400 litros que me quedan, si le pongo diamónico son 11 toneladas y media de fertilizante. Y si le pongo superfosfato ya son como 13 toneladas. Entonces tengo muchísima capacidad. Yo puedo elegir el tamaño de la máquina y la tolva que quiero. Obviamente lo que tenemos acá es armónico. Tamaño de máquina, que son 8,20 metros de ancho de labor, con tolva de 6.000 litros.
Llegamos al final de esta edición de Campo en Acción y para nuestros próximos programas seguiremos compartiendo más testimonios sobre esta tecnología que está ingresando a los campos de la provincia de Entre Ríos, también más sobre lo que es nutrición en cultivos y el cuidado del suelo en la provincia, y vamos a hablar de maíces tardíos. Bueno, estos cultivos que se desarrollaron en la región y que fueron parte de una jornada técnica organizada por el Colegio de Profesionales de la Agronomía de nuestra provincia. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.